Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero saludarlo, saludar la manera como usted ha llevado el liderazgo de esta audiencia pública, en donde hemos podido escuchar varias posiciones sobre este importante proyecto de ley que toca el régimen laboral de pilotos y tripulaciones auxiliares de vuelo en nuestro país. Señor presidente, yo quisiera lamentar la ausencia del Ministerio de Trabajo. Me parece que la única autoridad pública competente para pronunciarse, como lo ha dicho el Consejo de Estado, sobre el régimen laboral, en este caso de pilotos y tripulaciones aéreas, es el Ministerio del Trabajo. Y pues lamento que no se haya hecho presente el ministro, ni se haya hecho presente el ministerio, ni haya enviado una excusa siquiera, ni haya enviado pues un pronunciamiento respecto del proyecto. Espero que todavía en el curso del trámite del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, es el doctor Rafael Pardo pueda hacer presencia y pueda fijar la posición competente en esta materia que está en cabeza del Ministerio del Trabajo. Señor presidente, yo quisiera dividir mi intervención sobre algunos puntos generales respecto de este trabajo, de este proyecto y de este trabajo que hemos realizado y por qué hemos traído el proyecto a consideración del Congreso de la República. Primero que todo, quisiera subrayar la importancia que tiene este proyecto de ley. La importancia, como lo hemos hablado en las semanas anteriores, donde han estado muy presentes los miembros de esta Comisión Séptima, los representantes a la Cámara, tiene que ver con un argumento que escuchábamos de mi querido colega, el representante Juan Valdés, relacionado con que hace más de 50 años, señor presidente, no se legisla sobre esta materia. Y el Consejo de Estado ha reafirmado en sucesivas sentencias, la última de ellas, la sentencia que tengo acá, que es del año 2009, afirma que el único competente para regular y legislar sobre esta materia es el Congreso de la República. Y cuando en los años 50, en el siglo pasado, el siglo XX, estábamos bajo un régimen de dictadura militar en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla, el Congreso de la República estaba cerrado y estaba en incapacidad de legislar y regular esta materia. Entonces, aquí muchas veces hemos hablado de temas que estamos en mora de legislar en el Congreso de la República. Yo les doy un ejemplo, en materia electoral. El Código Electoral colombiano es del año de 1986, está absolutamente caduco, obsoleto. Hay normatividad dispersa, hay una cantidad de evoluciones que ha tenido el tema electoral y nosotros no hemos todavía sido capaces de expedir una norma para actualizar nuestro código de 1986. Pero más atrasados estamos acá, señor presidente, que no hemos legislado sobre un tema que data de los años 50. Cuando en materia de legislación se atendía a una realidad aeronáutica en el mundo de mediados del siglo pasado, terminando la Segunda Guerra Mundial, que es radicalmente distinta a la realidad que enfrentamos hoy en día en la industria aeronáutica de pasajeros y de carga. Claro, por los avances tecnológicos, claro, por las frecuencias, las rutas, el incremento del número de pasajeros transportados, las toneladas de carga transportadas también. Pero, señor presidente, ese mundo de la aviación pues ha tenido profundos cambios. Y uno de ellos, y yo lo quiero subrayar acá, es un cambio de género, y es la incursión muy fuerte que ha tenido la mujer en el mundo de la aeronáutica y del transporte de pasajeros y de carga, no solamente como auxiliares de vuelo que cumplen un papel fundamental, sino también cada vez más como miembros de comandantes de aeronaves,
de pilotos, de copilotos, de personas que son vitales pues para una operación aeronáutica. Entonces, me parece, señor presidente, que como institución competente, que somos nosotros el Congreso de la República, no podemos soslayar nuestro deber y nuestro compromiso con legislar en esta materia. Además, no estamos legislando sobre un tema particular frente al cual no podamos legislar, representante Burgos. El Código Laboral regula más de 25 jornadas laborales para sectores específicos. Los agentes viajeros, los colocadores de pólizas, las empleadas domésticas, que era un sector absolutamente desatendido y en una situación de inequidad tremenda frente a otros regímenes laborales. Frente a ese tema se legisló y frente a ese tema se ha actualizado para proteger precisamente a ese grupo poblacional laboral en nuestro país. Entonces nosotros no estamos aquí haciendo nada relacionado con legislar frente a un tema particular, específico, que no podamos hacerlo. Porque además, señor presidente, las diversas sentencias del Consejo de Estado reconocen que la actividad aeronáutica es una actividad de alto riesgo, insalubre, no es cualquier actividad. Nosotros no podemos comparar el estar al mando de una aeronave con un número X de pasajeros o con X toneladas de carga, el impacto que eso puede tener si la operación llega a fallar por uno u otro motivo, sea por motivos tecnológicos o sea por motivos humanos. Y uno de los grandes temas que aquí se han subrayado en ese salto cualitativo que ha tenido la aviación en 50, 60 años, es el salto tecnológico, ¿sí? Lo ha tenido, indudablemente, indiscutiblemente, pero jamás la tecnología podrá reemplazar a los seres humanos. Por más avanzada que esa tecnología pueda ser o a donde pueda llegar, el factor humano siempre es un factor preponderante, prioritario. Yo quiero dar acá otro ejemplo de cómo olvidar el factor humano puede ser muy peligroso, señor presidente, en cualquier tema. Menciono como ejemplo un tema que conozco porque fui autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Los ataques que se presentaron en el 2001, que desafortunadamente tuvieron como protagonistas o como víctimas también a la industria aeronáutica, porque fue con aviones convertidos en armas que se perpetraron esos ataques sobre Nueva York y sobre Washington. Pues precisamente los organismos de inteligencia y contrainteligencia norteamericanos y europeos tenían pedazos de información que no compartieron a tiempo para haber podido reaccionar frente a la inminencia de esos ataques. Pero lo más grave, creyendo que la técnica en materia de inteligencia, los satélites, los mecanismos de interceptación de comunicaciones, todo eso era garantía total para recoger inteligencia, olvidaron el factor humano. Y cuando identificaron que los autores del atentado eran miembros de Al-Qaeda, ¿ustedes saben cuántos agentes que hablaran árabe había en la CIA? Prácticamente ningún agente hablaba árabe, entonces no podían leer y recoger inteligencia e información sobre lo que estaba ocurriendo en ese mundo y en ese ataque en la manera como se planeó. Entonces el factor humano es un factor que jamás se puede olvidar y desde ese momento para acá, en la inteligencia y la contrainteligencia ha habido una gran revolución sobre recuperar el factor humano, los agentes humanos, los infiltrados, los éxitos que hemos tenido en operaciones aquí militares, como la operación Jaque, como la operación Fénix, todas esas han sido gracias al factor humano, que se ha logrado infiltrar, que ha logrado recoger información y que ha logrado que la técnica esté al servicio de esa información que recogen los seres humanos. Entonces la tecnología tiene que estar al servicio, por supuesto, de los seres humanos, y en esta materia aeronáutica, pues el desarrollo y el crecimiento tecnológico genera otro tipo de desafíos y de retos para los seres humanos. Claro, la actividad física y el estrés físico puede ser menor por el desarrollo de la tecnología en materia aeronáutica de lo que era un vuelo a mediados del siglo pasado a lo que es un vuelo hoy. Pero el estrés mental
el grado de complejidad que muchas veces ofrecen la tecnología, los computadores que están sirviendo el desarrollo de una operación aeronáutica, pues en cualquier momento puede fallar y los pilotos también tienen que estar en condiciones físicas de reaccionar y tomar el control de la aeronave si una máquina llega a fallar o si un computador llega a fallar. La aviación en Colombia pues lleva mucho tiempo y no podemos seguir, repito, regulados por un decreto, que es el decreto 2057, un decreto ley de 1951, frente a toda esta transformación que ha sufrido la industria aeronáutica. De esa época a hoy pues se han expedido muchas resoluciones por parte de la aeronáutica civil, pero no existe una ley laboral, señor presidente, que reglamente los contratos de las tripulaciones de vuelo y sus particularidades. Y cuando se habla del tiempo de trabajo, por ejemplo, de un piloto, no se puede asociar automáticamente al tiempo de vuelo, como aquí he escuchado que implícitamente ha quedado en el ambiente como que un piloto solo trabaja cuando está volando, ¿no? Un piloto trabaja también cuando está en tierra, preparando su operación, revisando su avión, haciéndole una inspección a su avión para saber si está en condiciones de volar o no, preparando el plan de vuelo. Todas esas gestiones administrativas, técnicas y de diversa índole que hace un piloto y una tripulación tienen que ver con su trabajo y con su jornada laboral, lo propio después de que aterriza, la manera como entrega el avión. Finalmente, en todo eso el piloto está trabajando, no solamente cuando está volando. Eso es importante subrayarlo. El otro punto, gran punto que quiero subrayar, señor presidente, es pues el nivel de operaciones que estamos llevando a cabo en Colombia hoy en día. Vamos a llegar a los 25 millones de pasajeros transportados. Vamos a llegar, como lo es el aeropuerto El Dorado, uno de los primeros aeropuertos de transporte de carga, pero además en ese transporte de carga sí vale la pena mencionar el rezago tecnológico tan grande que tenemos. Ya algunas aerolíneas están invirtiendo en nuevos aviones cargueros, pero todavía muchas empresas de carga en Colombia utilizan una tecnología que ya viola las normas internacionales de ruido, por ejemplo. Uno en el norte de Bogotá, en donde esté situado, pues escucha muchas veces a los aviones a altas horas de la madrugada, despegando y aterrizando y violando unas normas de ruido tremendas que pues afectan, por supuesto, y que generan riesgo también para la operación de muchos de esos aviones, que muchas veces no es tan seguro como son los mantenimientos de estas flotas de transporte tan antiguas. Lo otro, señor presidente, es resaltar lo que ha dicho el Consejo de Estado en sus diferentes sentencias. Y aquí hay total claridad, señor presidente, de que la sentencia del 12 de marzo del 2009 de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el Consejo de Estado determinó absolutamente de manera inequívoca, clara y contundente que le corresponde de manera privativa la regulación de todo aspecto laboral de manera general y por disposición constitucional al Congreso de la República. Aquí el Consejo de Estado nos está diciendo, somos el Congreso de la República, la institución competente para expedir ese régimen de regulación laboral. Y según esa sentencia del Consejo de Estado, hay una manifiesta infracción, estoy citando, de las disposiciones clara e inequívoca carencia de competencia de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil para regular los aspectos laborales de las tripulaciones de vuelo. Además, la propia aeronáutica, en derechos de petición que se le han presentado a su consideración, ha respondido, como en un derecho de petición de mayo 2 del 2012, que carece de facultades para conocer de la relación laboral entre los trabajadores y las empresas de la industria aeronáutica. Tiene que haber una norma, un régimen de disposición general que nos diga y nos dé el derrotero de cómo se regula. Por eso hay una Constitución Nacional, por eso hay un ordenamiento jurídico jerárquico.
Y de acuerdo precisamente, señor presidente, con la Constitución del 91, está el artículo 53, el 150 y el 152 de la Carta Política, donde se dice que es competencia exclusiva del legislador primario la expedición y reforma del Estatuto del Trabajo y por ende la regulación de las normas laborales, entre ellas las que definen la jornada máxima laboral de los empleados en Colombia y sus descansos obligatorios, quien en casos como el que nos ocupa, en tratándose de aviación comercial, es una labor y es que es juez y parte. La aeronáutica civil en Colombia es juez y parte. Y de acuerdo precisamente con el Código del Comercio y el Decreto 260 de 2004, establece que esa entidad no tiene potestad alguna para regular el régimen laboral de pilotos, copilotos, ingenieros y auxiliares de a bordo. Sobre la oportunidad de este proyecto de ley, quiero hacer algunas consideraciones muy breves, señor presidente. Pues así como ha crecido la economía colombiana a un ritmo significativo, como hemos visto, el transporte de pasajeros ha venido sufriendo el mismo crecimiento. No quiero mencionar pues cifras que ustedes conocen de tráfico de pasajeros. Sin embargo, en la actualidad la aviación en Colombia, por supuesto, es un sector importante para el desarrollo económico nacional, estratégico, por la conectividad del transporte y por ser considerado un servicio público esencial de acuerdo con la Ley 336 del 96. Pero además, la ausencia en Colombia de una adecuada infraestructura vial terrestre ha obligado, las emergencias invernales que se han presentado, han obligado a generar una demanda mayor por el transporte aéreo en nuestro país, eso es absolutamente evidente. Pero en consecuencia, señor presidente, sobre la oportunidad de este proyecto de ley, las tripulaciones por su condición particular y profesional requieren de una normatividad laboral especial para que puedan seguir transportando y salvaguardando la vida de los viajeros, y se trata de una necesidad a la luz de la responsabilidad social y económica y una necesidad que se convierte en urgente si tenemos en cuenta además los acuerdos que Colombia ha suscrito en materia de tratados de libre comercio, cielos abiertos, convenios bilaterales y multilaterales de aviación y de otra índole que se han firmado, que incrementan las frecuencias, las rutas y el número de pasajeros transportados. El ritmo de desarrollo de la normatividad y la regulación de la jornada laboral y del contrato de trabajo de tripulaciones y auxiliares de vuelo ha estado totalmente rezagado si lo comparamos con el ritmo de acuerdos que se han presentado en Colombia, económicos, de crecimiento de frecuencias, de desarrollo del mercado aeronáutico nacional. ¿Cuál es la propuesta legislativa? Y ese ya es uno de mis últimos puntos, señor presidente, para ir culminando. El proyecto lo que busca es incluir en el Código Sustantivo del Trabajo un título especial que reglamente ese contrato laboral de las tripulaciones aéreas, con el único fin que puedan desarrollar sus funciones efectivamente y que puedan garantizar la seguridad aérea en cada operación de vuelo asignada. Yo sí creo, señor presidente, que este tema tiene una relación con la seguridad aérea. Yo solo quiero mencionar que varios países inclusive que tienen una industria aeronáutica muy avanzada y desarrollada como son los Estados Unidos, en los últimos años, honorables representantes, señor presidente, han adoptado legislación en estas materias, lamentablemente a raíz de accidentes que se han presentado, en donde ahí ha sido identificada como causa de esos accidentes y en las investigaciones desarrolladas el factor de la fatiga de los pilotos como un factor causante de esos accidentes. Yo solo menciono un ejemplo, el vuelo 3407 de Continental que se estrelló, precisamente era un vuelo regional, un vuelo corto, que son unos vuelos que ofrecen un particular riesgo, porque cuando los pilotos vuelan varios segmentos de vuelos cortos, a veces es más difícil controlar y verificar el tiempo que llevan volando.
y el nivel de fatiga que van acumulando. Claro, en un vuelo largo, transcontinental, es mucho más fácil identificar el punto de inicio de la jornada laboral, el tiempo de vuelo, el tiempo de llegada, pero en varios segmentos cortos regionales, ahí hay un gran riesgo para la seguridad si se llega a presentar el factor fatiga. Y a raíz de ese accidente que hubo en Estados Unidos, que fue el 12 de febrero de 2009, señor presidente, durante 15 meses, las familias de las víctimas de ese accidente aéreo hicieron un trabajo con los parlamentarios del Congreso de los Estados Unidos para que se adoptara una legislación que actualizara a la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos en materia de parámetros, requisitos, requerimientos que atendieran el problema de la fatiga de tripulaciones aéreas de piloto, y como resultado se aprobó una ley que es la PL 111-216 del 2010, que permitió establecer esos requerimientos, señor presidente. Entonces, por supuesto, el tema de la fatiga, el tema de la jornada laboral, todo este tema tiene un impacto en la seguridad aérea que no se puede desconocer. ¿Cuál es la estimación del impacto económico de este proyecto? Y aquí me quiero referir a lo que se ha dicho de Satena. Yo tengo otras cifras distintas a las que ha presentado el general acá y el Ministerio de Hacienda. Primero, porque a pesar de que no todos los pilotos de Satena general son oficiales de la Fuerza Aérea, pero sí una proporción muy significativa que llega casi al 50% o más. Satena no opera vuelos internacionales y Satena no opera además después de las 9 de la noche, caso que vería afectado mucho más su operación con el impacto que se alega económico de este proyecto de ley. Pero además, que yo recuerde, honorables representantes, nosotros aprobamos aquí, con todo el empuje y la fuerza que siempre nos da para aprobar aquí leyes el Ministerio de Hacienda, una exención del IVA para la gasolina a destinos de fronteras, que son los destinos que opera Satena. Eso tuvo que haber aliviado los costos operacionales en materia de combustible de Satena. Si no se ha reglamentado, si no se ha aplicado por parte de la autoridad competente, eso es un tema que tiene que ver con el gobierno nacional, pero no con nosotros, que aprobamos, repito, en la última reforma tributaria, una disposición de exención de IVA para los combustibles a destino de fronteras. Señor presidente, de acuerdo con varios estudios realizados que podemos poner a disposición de los honorables representantes para que los consulten, para que los analicen, para que miren las cifras, al momento de implementar que la jornada laboral no podrá superar 10 horas continuas de prestación personal del servicio, incluidas las horas de trabajo suplementario, no se evidencia un impacto sobre la tripulación de cabina de mando en vuelos internacionales que será cubierto por el piloto de reemplazo. Repito, no se puede asimilar esas 10 horas solamente a tiempo de vuelo, sino también al tiempo total que pasan en tierra las tripulaciones trabajando y que son parte de su trabajo. En cuanto a los auxiliares de vuelo en vuelos internacionales, se evidencia la necesidad de cubrir el trabajo suplementario con un auxiliar de vuelo de reemplazo. En cuanto a vuelos de carácter nacional, la jornada, incluidas las horas de trabajo suplementario, no podrá superar 10 horas continuas de prestación personal del servicio. Para lograr ese objetivo es necesario cubrir con un 26.8% adicional. Según la IATA, la rentabilidad medida desde la utilidad operacional como un porcentaje de los ingresos para las aerolíneas comerciales estuvo en el 2010 cerca del 4% y en el 2011 bajó al 3%, un poco menos del 3%. Para Avianca es del 14%, Mundial 4% y 3%, Avianca 14%. Y proyecta llegar al 20% en el 2012. Encima del promedio mundial, muy por encima del promedio mundial, hay que decirlo. Este mismo organismo publicó, estoy hablando de la IATA, que
que las aerolíneas más grandes del mundo tenían su costo de nómina alrededor del 20.1% del total del costo operativo. Estoy hablando del costo de nómina y su peso sobre el costo operativo. En la actualidad, en Avianca no supera el 14.5% este costo. Y nos encontramos en los promedios de aerolíneas de Asia-Pacífico, que si alguna fama tienen las aerolíneas del Asia-Pacífico es los bajos salarios que le ofrecen a sus tripulaciones de vuelo. Las aerolíneas han percibido un 2.96% adicional al no haber asumido el costo que realmente debió pagar en salarios, prestaciones y demás gastos laborales. Poniendo en marcha este proyecto de ley, señor presidente, por ejemplo en Avianca, ¿qué impacto hemos calculado que tendría? Un impacto entre el 1% y el 1.3% de reducción en su margen de rentabilidad, que si consideramos que está en 14%, es un margen absolutamente aceptable y razonable para el impacto social que este proyecto de ley va a tener. En la aerolínea Copa, ¿cuál sería el impacto? 2% y el 2.4%. Para LAN, entre un 3.5% y un 3.8% de reducción en el margen de rentabilidad, señor presidente. Estas eran las consideraciones que yo quería hacer. Por supuesto, todos estos estudios, señor presidente, estas cifras se pueden consultar, se pueden verificar, su fuente, y pues hay varios estudios en esta materia. Yo considero, señor presidente, haciendo un análisis muy objetivo del proyecto, que no estamos poniéndole una camisa de fuerza a la competitividad aeronáutica de este país, ni estamos poniendo en desventaja a Colombia frente al escenario latinoamericano ni mundial. Estamos de acuerdo con el cuadro comparativo que ustedes han tenido la oportunidad de observar, estamos quedando en un promedio absolutamente aceptable comparativo con otros países como Chile, que ha adoptado recientemente legislación en la materia, como Brasil, como otros países del área, en donde Colombia no estaría ni mucho menos en ninguna posición de desventaja frente a su competitividad y frente a su margen de rentabilidad, que como hemos visto es muy amplio, muy generoso, y que admite perfectamente el impacto que este proyecto pueda tener en beneficio de un sector poblacional que desde los años 50 está esperando que este Congreso de la República le dé una normatividad general para regular el contrato de trabajo y la jornada laboral. Muchas gracias, señor.